En la fiesta de la empresa, ascendieron a un compañero, pero a mí no. Eres inútil, siempre causando problemas. Se burló mi jefe. Sonreí con desdén. Pero al día siguiente, cuando entró a la oficina, casi se desmaya con lo que vio. Dicen que todos tienen un punto de quiebre. El mío llegó una fría tarde de diciembre, durante el evento corporativo por el 20º aniversario de Build Invest. Por supuesto, ya tenía listo mi atuendo, un vestido azul oscuro que compré especialmente para la ocasión. Después de todo, no todos los días una es ascendida a jefa de ventas. Le había entregado 5 años de mi vida a esa empresa, 5 años de noches en vela, de llevar trabajo a casa, de perderme cumpleaños de seres queridos y hasta de posponer vacaciones por cerrar tratos importantes. Mientras mis compañeros se marchaban temprano, yo me quedaba terminando reportes trimestrales. Capacité a los nuevos sin pensarlo 2 veces. Marcos, nuestro director, solía darme una palmada en el hombro y decir: Enrica es nuestra salvadora. Esta empresa funciona gracias a personas como ella. El restaurante Grand Imperial brillaba con luces festivas. Entré ajustándome el peinado, un moño elegante. David, de finanzas, me guiñó un ojo levantando una copa de champán. Enrica, esta noche eres la estrella. ¿Ya ensayaste tu discurso de agradecimiento? Sonreí, tratando de disimular los nervios. La promoción aún no se había anunciado oficialmente, pero todos en la empresa sabían que el puesto de jefe de ventas estaba vacante desde que Constancio Morro se fue. ¿Y quién más merecía ocuparlo sino yo? Solo este año había traído 3 clientes importantes. Mis números de rendimiento superaban en al menos un 30% los objetivos. Ya veremos, respondí con modestia, aceptando una copa de un camarero. Las mesas rebosaban de entremeses y el champán corría sin cesar. Los colegas reían y bromeaban. Mis ojos no dejaban de mirar el escenario, donde se haría el anuncio formal. Marcos, un hombre corpulento con barba espesa y cabello perpetuamente despeinado, lucía especialmente imponente con su traje negro de 3 piezas. Me miró, asintió y sonrió. Llegué a casa aturdida. La puerta se cerró tras de mí con un golpe sordo, como si clausurara mi vida anterior. El apartamento estaba oscuro y en silencio, con solo una tenue luz encendida en la cocina. Debí haberla dejado prendida al salir esa mañana. Sin quitarme los zapatos, caminé hasta la sala y me dejé caer en una silla. Una desconocida me devolvía la mirada desde el espejo, el rímel corrido, el cabello revuelto. 5 años. 5 años de crisis, fechas límite, llamadas a medianoche con clientes en otras zonas horarias. Enrica, contamos contigo. Enrica, si no eres tú, entonces ¿quién? Enrica, quédate unas horas más, es de vital importancia nacional. Y esta era la gratitud. Eres inútil. Solo traes pérdidas. Mi cara ardía como si me hubieran abofeteado. Ese repugnante Marcos, siempre con sus sonrisitas y palmaditas, siempre prometiendo el oro y el moro, pero a la hora de la verdad. Sonó mi teléfono. Karen. Enrica, ¿cómo estás? Vi que te fuiste. Ese imbécil está loco. Prácticamente reconstruiste tú sola el departamento de ventas. ¿Y él? Guardé silencio, dejando que su rabia me envolviera. ¿Sabes lo que hizo después de que te fuiste? Continuó. Se emborrachó por completo y empezó a fanfarronear con sus grandes planes para Pilar. Dijo que tiene el cuerpo perfecto para cerrar negocios. Karen, dije, con una voz inquietantemente serena, renuncio. Silencio. Enrica, no tomes decisiones precipitadas. Entiendo que te duele, pero... No. Ya lo decidí. Cargué con ese departamento durante 5 años, sacrifiqué mi vida personal y mi salud. ¿Y qué recibí a cambio? ¿Inútil? Ya basta. ¿Pero a dónde irás?
Sabes que ahora está difícil encontrar trabajo. Suspiré. De pronto, recordé una conversación de hace un par de semanas. Antonio, un excompañero que había dejado Bidinvest hacía 3 años para montar su propio negocio, nos habíamos cruzado en una cafetería cerca de la oficina. Enrica, tienes que salir de esa empresa de chiste, me dijo. Con tu experiencia y tu cartera de clientes, brillarías en cualquier lado. Estoy levantando mi propia firma y necesito un jefe de ventas. Pensaba en Federico, pero se mudó a otra ciudad. Piénsalo, ¿sí? En ese momento, lo descarté. ¿Cómo iba a dejar un empleo estable por una startup justo cuando estaba por recibir una promoción? Karen, quizás sí tenga una opción, dije. ¿Te acuerdas de Antonio, el que montó su propia firma? Claro que sí. Pues dicen que le está yendo bien. Me ofreció el puesto de jefa de ventas. ¿Lo ves? La voz de Karen se iluminó. Dicen que cuando se cierra una puerta, se abre otra. Llámalo, ahora mismo. Pero dudé. No, aún había una última cosa que debía hacer. Tras colgar, encendí la computadora, abrí un editor de texto y escribí, carta de renuncia. Mis dedos volaban sobre el teclado, redactando las frases de rigor, por medio de la presente, solicito mi renuncia al puesto. Imprimí la carta y la firmé. En un sobre sencillo, parecía algo ajeno, casi amenazante. Luego marqué el número de Antonio. A pesar de la hora, contestó al segundo timbre. Enrica. ¡Qué sorpresa! Antonio, ¿recuerdas que me ofreciste un trabajo? Por supuesto. La oferta sigue en pie. ¿Pasó algo? Le conté brevemente lo que había ocurrido esa noche. Antonio silbó, sorprendido. ¡Qué imbécil! Aunque bueno, ¿qué más se podía esperar de Marcos? Siempre fue un tirano. ¿Recuerdas cómo me echó solo por señalar un error en su proyecto? Sí, dije, sonriendo al recordar cómo Antonio salió dando un portazo. Pues entonces, Enrica, la oferta sigue sobre la mesa, jefa de ventas, total autonomía, un sueldo un 30% más alto que el que tienes ahora, más un porcentaje por cada trato cerrado. Acepto. Las palabras salieron solas, como si las hubiera estado guardando desde siempre. Excelente. La voz de Antonio rebosaba entusiasmo genuino. ¿Cuándo podrías empezar? Legalmente, tengo que dar un preaviso de 2 semanas. Va, olvídate del preaviso. Deja esa carta de renuncia en el escritorio de ese idiota mañana mismo y ven directo conmigo. ¿Recuerdas la dirección? Torre Mercurio. Su impaciencia se notaba por el teléfono y me reconfortó. Finalmente, alguien quería trabajar conmigo, alguien que valoraba mi experiencia. De acuerdo, Antonio. Mañana renuncio y voy directo a verte. No puedo esperar. Y Enrica, su voz se volvió más seria. Estás haciendo lo correcto. Tipos como Marcos nunca reconocen a los verdaderos profesionales. Solo quieren gente que les diga que sí, bueno, ya sabes. Y sí, lo sabía. Demasiado bien. Después de colgar, una oleada de cansancio me invadió, pero extrañamente, me sentía ligera, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Me acosté en la oscuridad, pensando en cómo entraría mañana a la oficina de Marcos, dejaría la carta de renuncia sobre su escritorio y diría. ¿Qué diría? Se me ocurrieron decenas de frases punzantes, acusaciones mordaces sobre cómo pisoteó mi carrera, se aprovechó de mi trabajo mientras se llevaba el crédito, sobre cómo creí en el espíritu de equipo durante años solo para descubrir que lo único que importaba eran la juventud y la apariencia. En mi imaginación, le decía todo lo que había callado durante 5 años. Él se ponía pálido, luego rojo, tartamudeaba y me suplicaba perdón. Pero sabía que no diría nada de eso. Mejor dejar que se diera cuenta solo, cuando ya fuera demasiado tarde.
Cuando yo ya estuviera sentada en una oficina con una placa que dijera Enrique Espeso, jefa de ventas en una empresa competidora. La idea me hizo sonreír, no, sonreír con desdén. Nos vemos en el mercado, Marcos, susurré en la oscuridad. Lo desconocido ya no me daba miedo. Al contrario, era una oportunidad para empezar de nuevo, en mis propios términos, sin más humillaciones, sin más esfuerzo no valorado, sin más promesas vacías. Mi teléfono vibró con un mensaje, era Karen. ¿Estás bien, Enrica? ¿Quieres que pase por tu casa? Todo bien. Renuncio y me voy con Antonio. Acaba de confirmar la oferta. Bravo. Siempre supe que tú no ibas a aguantar esa porquería. Mañana todos se van a quedar de piedra, sobre todo esa presumida de Pilar. Imaginé cómo se esparciría la noticia de mi renuncia por la oficina, cómo Marcos se mostraría confundido, luego furioso, cómo Pilar entraría en pánico al quedarse sola con un departamento que no comprendía. ¿Inútil, yo? ¿Provocando pérdidas? Sonreí con ironía, recordando cómo, hace 3 meses, conseguí personalmente un cliente con un contrato multimillonario. ¿Quién lo gestionará ahora? ¿Pilar con su encanto de marketing digital? Debería haberme sentido vengativa, pero en cambio, me sentía en paz. Ya había tomado la decisión y era la correcta. De hecho, tal vez debería darle las gracias a Marcos. Si no fuera por lo que dijo en la fiesta, quizás seguiría arrastrándome por una empresa que nunca me valoró. Mientras me quedaba dormida, pensé en la nueva oficina, los nuevos colegas, las nuevas posibilidades, en por fin poner en práctica las ideas que había guardado durante años por culpa del conservadurismo de Marcos. En tomar decisiones por mí misma en lugar de seguir órdenes. Y el último pensamiento antes de quedarme dormida fue sobre el lunes. Por primera vez en mucho tiempo, realmente lo estaba esperando con ilusión. El lunes me desperté antes que el despertador. Aún estaba oscuro afuera, las mañanas de diciembre se resisten a comenzar, escondidas tras nubes espesas. Normalmente, en días como ese, apenas podía obligarme a salir de la cama, pero hoy era distinto. La ruta de siempre hacia la oficina, cada semáforo, cada bache memorizado tras 5 años de rutina, se sentía diferente. Ya no era interminable. Tenía un final. El guardia de seguridad en la entrada del edificio me saludó como siempre. Buenos días, Enrica. Le sonreí con más calidez de la habitual. ¿Quién sabe? Tal vez sería la última vez que nos cruzaríamos. La oficina de Building Best, en el 8º piso, me recibió con el zumbido de las computadoras y el aroma a café recién hecho. María, nuestra secretaria, alzó discretamente una ceja al verme llegar 1 hora antes de lo normal. Enrica, madrugadora hoy. Marcos aún no ha llegado. No importa, esperaré, respondí con calma, dirigiéndome a mi escritorio. El departamento de ventas se fue llenando poco a poco, algunos bostezaban mirando el reloj de reojo, otros charlaban sobre sus fines de semana. Nadie mencionó la fiesta, ya fuera por discreción o porque no se habían dado cuenta de que estuve allí. Encendí la computadora, revisé correos, dejé notas sobre los proyectos en curso. Todo tenía que quedar en orden cuando me fuera. Buenos días, compañeros. La voz alegre de Pilar cortó el murmullo de la oficina. Entró luciendo un traje nuevo, un conjunto de pantalón elegante que realzaba su figura. Llevaba el cabello recogido en un moño profesional y un maquillaje mínimo. Preparándose para el papel de jefa, pensé. Cruzamos miradas y ella dudó un instante, pero enseguida se recompuso. Enrica. Buenos días. No esperaba verte después del viernes. ¿Y por qué no? Sonreí. Hoy tengo una reunión importante con Marcos. Pilar alzó una ceja, intrigada, pero yo ya había vuelto la vista a mi pantalla. Que se quede con la duda. Algunos compañeros que notaron nuestro breve intercambio empezaron a murmurar entre sí.
Por supuesto que todos sabían lo que había pasado en la fiesta. Me pregunté cuántos habrían escuchado a Marcos llamarme inútil. Poco antes de las 10, la voz profunda y familiar resonó en el vestíbulo. Marcos apareció en la puerta, desaliñado y con aspecto abatido. Por sus ojos enrojecidos y su piel grisácea, era evidente que no había pasado el fin de semana leyendo a Dostoyevsky. «Buenos días, Marcos». María se levantó de un salto. «Enrica te ha estado esperando, hace una hora ya». «¿Quién?». Parpadeó, como intentando enfocar. «Ah, Enrica». «Que espere, tengo una reunión con la nueva jefa del departamento». Pilar se apartó de su ordenador al instante y caminó hacia su oficina con aire profesional. Al pasar junto a mi escritorio, no pudo evitar lanzarme una mirada triunfal. Yo simplemente asentí. Pobrecita. No tiene idea de en lo que se está metiendo. Tuve que esperar casi una hora. Finalmente, Pilar salió flotando de la oficina, radiante, con un montón de papeles en la mano. Se detuvo en medio del departamento y anunció con entusiasmo. «Compañeros, a partir de hoy implementaremos un nuevo sistema de reportes. Cada mañana a las 9 tendremos una reunión rápida de seguimiento». No me quedé a escuchar. Me dirigí directamente a la oficina de Marcos. Toqué la puerta y entré sin esperar respuesta. Él estaba derrumbado en su silla, masajeándose las sienes. «Oh, Enrica», murmuró sin mirarme. «Si esto es por lo del viernes, no es el momento. Me duele la cabeza y tengo 1000 cosas pendientes». Puse en silencio el sobre con mi carta de renuncia sobre su escritorio. Marcos lo miró, confundido, y luego levantó la vista hacia mí. «¿Qué es esto?» «Mi renuncia. Me voy voluntariamente». Tardó un segundo en procesarlo. Luego su expresión cambió, de incredulidad a sorpresa, y finalmente a preocupación. «Espera, espera». Se enderezó en la silla. «No me digas que vas a renunciar por la promoción. Vamos, Enrica, eres una mujer adulta. Esto es solo negocios. Solo necesitas ponerte al día con algunos métodos modernos». «No se trata de la promoción, Marcos», dije con calma. «Se trata de respeto. De reconocimiento profesional. Yo te valoro», exclamó, levantando las manos. «¿Quién dijo que no? Eres una empleada irreemplazable». «Irreemplazable, pero inútil», le recordé con frialdad. «Solo pérdidas, ¿no?». Se puso pálido. Así que recordaba lo que dijo en la fiesta. «Enrica, eso fue con unas copas de más». Lo dije en un momento acalorado, no deberías tomártelo en serio. «No lo hago», respondí. «Solo me voy». «¿A dónde?». Entrecerró los ojos. «No me digas, ¿a la competencia?». Me encogí de hombros. «¿Qué importa? Como dijiste tú misma, solo soy una carga». Marco se puso de pie de un salto, el rostro enrojecido. «De ninguna manera. Lo siento, pero no voy a dejar que te vayas así como así. Tienes un contrato. Incluye una cláusula de no competencia y preaviso de 2 semanas. Puedes retener la compensación», repliqué, ya preparada. «En cuanto al preaviso, no tiene sentido. El departamento ya tiene nueva jefa. ¿No es así? Le he dejado todo a Pilar. Si puede manejarlo». Me miró como si me viera por primera vez. Se le había ido la condescendencia de siempre, ahora en sus ojos había algo más cercano al respeto. «Aún así, ¿a dónde vas?». «Con Antonio», dije, observando cómo cambiaba su expresión. «Me ofreció el puesto de jefa de ventas en su empresa». «¿Antonio Cardoso?». Marco soltó una palabrota. «Ese advenedizo. No sabe nada de negocios. Su empresita se va a hundir en 6 meses». «Bueno, eso ya lo veremos», respondí con tranquilidad. «Al fin y al cabo, ahora también es mi empresa». Marco se dejó caer en la silla,
derrotado. Enrica, vamos, seamos razonables. Puedo reconsiderar la promoción. Pilar aún no ha firmado su contrato. Ya es tarde, Marcos. Le di mi palabra a Antonio. ¿Y qué hago yo ahora con los clientes?, suplicó. Confían en ti. Sobre todo Gabriel, con el contrato del centro comercial. Me permití una pequeña sonrisa. Eso ya no es asunto mío. Ahora tienes a Pilar y sus métodos innovadores. Hablando de Gabriel, es chapado a la antigua. No le gusta que le cambien de gestora de cuentas sin previo aviso. Quizá deberías llamarlo personalmente. Marcos se pasó la mano por el pelo, despeinándolo aún más. Enrica, no hagas esto. Hablemos. Puedo ofrecerte un ascenso, un nuevo puesto. Adiós, Marcos, dije, dándome la vuelta hacia la puerta. Te deseo lo mejor con tu nueva jefa de departamento. Al salir, vi que todo el departamento me estaba mirando. Al parecer, mi conversación con Marcos había sido más ruidosa de lo que pensaba. Pilar estaba de pie, abrazando una carpeta contra el pecho. Su expresión era una mezcla de triunfo y nerviosismo. Enrica se va de la empresa, anuncié, mirándola directamente a los ojos. Felicidades por tu nuevo cargo, Pilar. Solo un consejo, revisa bien el contrato de Gabriel antes de la reunión de mañana. Hay detalles importantes. ¿Qué reunión?, balbuceó Pilar, palideciendo. Marcos no me dijo nada. Seguramente se le olvidó, sonreí. Gabriel viene mañana a las 10 a firmar un anexo por $2 millones. Es un hombre de principios, le gusta la claridad. Todos los documentos están en la carpeta azul sobre mi escritorio. Vi un destello de miedo en los ojos de Pilar. Claramente, no estaba lista para esa clase de responsabilidad. Karen se acercó y me apretó la mano. Buena suerte, Enrica. Llámame cuando te hayas instalado. Lo haré, la abracé. Gracias por todo. Un murmullo recorrió el departamento. Algunos se acercaron a darme la mano, otros apartaron la mirada. Carlos, nuestro gerente senior, preguntó en voz baja. Enrica, ¿sabes si hay vacantes en tu nueva empresa? Solo le respondí con una sonrisa enigmática. Empaqué mis cosas en una caja de cartón. Una última mirada a la oficina, 5 años. Extrañamente, no sentí tristeza ni arrepentimiento, solo una sensación de liberación, como si por fin me hubieran quitado unas cadenas pesadas de los hombros. Al salir, Pilar me alcanzó, visiblemente nerviosa. Enrica, espera. Lo del contrato con Gabriel. No te vas a ir así como así, ¿verdad? Vas a entregarme todo bien, ¿no? La miré con atención, tan joven, tan ambiciosa. Quizá no era tan mala como había pensado. Simplemente estuvo en el lugar correcto en el momento justo y aprovechó la oportunidad. ¿Yo habría actuado distinto en su lugar? Todos los materiales están en la carpeta azul, Pilar. Tiene el conjunto completo de documentos y mis notas. Si tienes alguna pregunta, hice una pausa, pregúntale a Marcos. Ahora es su responsabilidad. El ascensor emitió un leve din y las puertas se abrieron. Entré sin mirar atrás. Lo último que vi fue la cara desconcertada de Pilar y a Marcos saliendo de su oficina con el teléfono en la mano. Al parecer, ya estaba haciendo intentos desesperados por retener a los clientes. Mientras el ascensor descendía, sentí como mis labios se curvaban en una sonrisa. Una nueva vida me esperaba, sin estas paredes, sin humillaciones constantes, sin tener que demostrar mi valor todos los días. Mi teléfono vibró en el bolsillo de la chaqueta, un mensaje de Antonio. Nos vemos a la hora del almuerzo. Tu oficina ya está lista. Placa con tu nombre en camino. Al salir del centro de negocios, noté con sorpresa que había dejado de nevar. Un tímido sol de diciembre se asomaba entre las nubes, como si hasta el clima aprobara mi decisión.
Respiré hondo el aire fresco del invierno y caminé decidida hacia el estacionamiento. Mi nueva vida comenzaba hoy. Aún no había llegado a la Torre Mercurio cuando sonó el teléfono. Era Marcos. Estuve a punto de ignorarlo, pero luego decidí contestar. Que se revuelva. Sí. Respondí con tono cortante. Enrica, tenemos que vernos. Marcos sonaba inusualmente desesperado. Ahora mismo. Es urgente. Ya tengo una reunión programada, Marcos. Cancélala. No era una petición, era una orden, como siempre. Gabriel llamó. Se enteró de que te vas y se niega a firmar el acuerdo. Te exige a ti en persona. Me permití una sonrisa. El viejo Gabriel siempre había valorado las relaciones personales por encima de los formalismos corporativos. Había trabajado con él directamente durante 3 años. Conocía todos sus caprichos y preferencias, hasta recordaba los cumpleaños de sus nietos. Ese ya no es mi problema. 20 millones, Enrica. Su tono cambió a suplicante. Por favor, encuéntrate conmigo en Brew & Co. En media hora. Te prometo que valdrá la pena. Bueno, quizá valía la pena escucharlo. Además, no iba a llegar a tiempo con Antonio para la comida de todos modos, había tráfico. Está bien. En 40 minutos, dije, girando el volante hacia el centro. Brew & Co. Estaba casi vacío a esa hora. Marcos ya estaba en una mesa del fondo, tamborileando nerviosamente con los dedos. Una taza de espresso yacía intacta frente a él. Cuando me vio, intentó esbozar una sonrisa amable, pero solo logró una mueca tensa. Enrica, gracias por venir. Se levantó, corriendo la silla para mí. ¿Qué quieres tomar? Invita a la casa. Solo tu tiempo, Marcos, respondí, sentándome frente a él. Hoy es mi primer día en mi nuevo trabajo. Su rostro se contrajo. No te precipites. Solo escucha lo que tengo para ofrecer. Llegó el camarero. Pedí un café americano. Una vez que se fue, Marcos se inclinó hacia mí por encima de la mesa. Hablé con el consejo. Estamos listos para revisar nuestra decisión. Pilar se queda en marketing y tú te haces cargo como directora comercial. Es un puesto por encima de jefa de departamento. Total autonomía, aumento salarial del 50% y bonificaciones trimestrales. Lo miré en silencio. El consejo, No hacía mucho, había insistido en que el nombramiento de Pilar fue una decisión colectiva. ¿Y qué convenció al consejo para ser tan generoso? Pregunté secamente. ¿Mi repentina recalificación como competente? Marcos hizo una mueca. No te quedes enganchada en las palabras, Enrica. Sabes que eres irreemplazable. Malditos clientes. En cuanto se enteraron de que te ibas, el teléfono no ha parado de sonar. Gabriel, Aptandilov, incluso Enrique de Prime Construct llamó. Todos preguntando si es cierto y amenazando con cancelar sus contratos. Se bebió el espresso frío de un trago y frunció el rostro con disgusto. Perderemos millones si te vas, Enrica. Sobre todo si te vas con Antonio Cardoso. Ese comadreja está esperando para quedarse con nuestros clientes. Antonio no es ninguna comadreja, respondí con calma. Es un buen líder que valora a su gente. Por favor. Bufó Marcos. ¿Recuerdas cuando se paseaba con ese matasuegras después de que lo despedí? Te vas a arrepentir, decía. Ridículo. Y sin embargo, cumplió su palabra, comenté, tomando un sorbo de mi café. Su empresa ya ganó 3 licitaciones que tú solo podías soñar. Marcos apretó los labios, visiblemente irritado. Hablemos en serio, Enrica. ¿Qué quieres para quedarte? Di una cifra. No se trata de dinero, Marcos. Se trata de respeto. Te respeto. Muchísimo. Intentó tomarme la mano,
pero la retiré. Sí, claro. Solo que explotaste en la fiesta. ¿Y quién no lo hace? Bebí de más y tú renunciaste de inmediato. Llegó mi café. Tomé un sorbo, organizando mis pensamientos. Durante 5 años esperé una conversación como esta. Soñé con una promoción, con que se reconociera mi trabajo. Y ahora, por fin, me la ofrecían, pero no por mi talento ni por mi lealtad. No. Era por miedo, miedo a perder clientes. No respeto. No reconocimiento. Solo el beneficio económico de siempre. Debes darte cuenta de que tu renuncia es un golpe durísimo, insistió Marcos. Piensa en el equipo. ¿Quién va a arreglar este desastre? Pilar. No sabe nada del trabajo real. Eso fue solo una jugada de imagen, y tú lo sabes. Levanté una ceja. ¿Imagen? O sea que nunca tuviste intención de darle autoridad real. Y eso que llevas años diciéndome que cada puesto importa, que somos un equipo. Marcos hizo un gesto con la mano, impaciente. Enrica, ¿sabes cómo funciona esto? Teníamos que mostrar a los inversores que somos un equipo joven, dinámico. Un pequeño impulso de juventud, nada más. Pero el trabajo real, eso depende de gente como tú. Profesionales. Su tono empalagoso me provocó náuseas. Me imaginé volviendo a esa oficina cada día, viendo la cara de Marcos, escuchando sus halagos falsos, sabiendo que, en la primera oportunidad, volvería a traicionarme. No, gracias, dije con firmeza. Agradezco la oferta, Marcos, pero tengo que rechazarla. Su expresión se endureció. No entiendes lo que estás dejando pasar. Antonio es un farsante. Su empresa no durará. Bueno, eso ya lo veremos, respondí con calma. Hasta donde sé, Alphaville ya está en tercer lugar entre los desarrolladores regionales. Y eso sin tu cartera de clientes. ¿Estás planeando robarte a nuestros clientes? Espetó, entrecerrando los ojos. ¿Necesito recordarte la cláusula de no competencia de tu contrato? No estoy robando a nadie, respondí con firmeza. Pero si los clientes deciden cambiar de proveedor por su cuenta, están en su derecho. Y por cierto, esa cláusula solo aplica en caso de despido con causa. Yo me voy voluntariamente. Marcos se puso rojo como un tomate. Claramente, no esperaba que conociera tan bien mis derechos. Te vas a arrepentir. Siseo. Haré que nadie más te contrate en este sector. Y por primera vez en años, solté una carcajada, genuina, libre. Todo el miedo y la duda que había cargado durante tanto tiempo se desvanecieron como humo. Marcos, ¿de verdad crees que después de 5 años en Buildinvest algo puede asustarme? Te he visto despedir a gente un día antes de su aniversario laboral para no pagarles el bono. Te he visto hacer promesas y luego olvidarlas, robar ideas ajenas, culpar a tu equipo de tus errores, negué con la cabeza. Ya basta. Se acabó. Me miró como si me viera por primera vez. Abrió la boca, luego la cerró, no le salía palabra alguna. Adiós, Marcos. Y no te preocupes por Gabriel, le explicaré personalmente por qué seguir con Buildinvest aún puede ser una buena opción. Considéralo un regalo de despedida. Me levanté, me puse el abrigo. Gracias por el café. Buena suerte manteniéndote a flote. Sentí su mirada en mi espalda mientras salía del café, pero no miré atrás, no hacía falta. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado y me alegraba ponerle un punto final bien marcado. En camino a la oficina de Antonio, llamé a Gabriel. Contestó de inmediato, como si hubiera estado esperando. Gabriel, buenas tardes. Habla Enrica. Enrica. Su voz rasposa se suavizó. ¿Así que es cierto lo que escuché? ¿Qué dejas a esos sinvergüenzas? Sonreí. Gabriel, con sus 80 años, era un empresario de la vieja escuela, duro como una roca,
pero siempre me trató como a una nieta. Es cierto, Gabriel. Me uno a Alphaville, trabajaré con Antonio. Conozco al lobito. Se rió. Tipo listo, va a llegar lejos. Bueno, entonces supongo que nos iremos contigo. Gabriel, no me apresuraría a tomar esa decisión, dije suavemente. Tienes un contrato a largo plazo con Buildinvest. Romperlo no te conviene. Hubo un momento de silencio sorprendido. Vaya. Dijo finalmente. ¿Te vas y aún los defiendes? Solo doy un consejo profesional, expliqué. El contrato está bien redactado, las penalizaciones son demasiado altas. Mejor esperar los 8 meses que quedan y luego decidir. Siempre fuiste una chica honesta, Enrica, dijo con una sonrisa en la voz. Está bien, seguiré tu consejo. Pero te lo advierto, en cuanto acabe ese contrato, me cambio a Antonio, y solo si tú llevas mis proyectos. Trato hecho, Gabriel. Ahora ve. Abre tu camino. Creo en ti. La Torre Mercurio no se parecía en nada a las oficinas frías y rígidas de Buildinvest. Arquitectura de vidrio y hormigón elegante, un vestíbulo luminoso y aireado con plantas vivas y fuentes burbujeantes. En la recepción, una joven amable me saludó. ¿Usted es Enrica? Antonio nos avisó que llegaría. Piso 15, la acompañaremos. Un guardia de seguridad con una placa que decía Baltasar llamó al ascensor y me acompañó arriba. Todo contrastaba fuertemente con el engranaje burocrático al que me había acostumbrado los últimos 5 años. Cuando las puertas se abrieron en el piso 15, vi a Antonio esperándome en el pasillo. Alto, pulcro, impecablemente vestido, nada que ver con el tipo desaliñado que una vez salió dando un portazo de Buildinvest. Enrica. Se adelantó, estrechándome la mano con firmeza. Bienvenida al equipo. Gracias por esperar, sonreí. Me retrasé, por Marcos. Ah, sí. Antonio alzó una ceja. ¿Intentó convencerte? Me ofreció el puesto de directora comercial y autonomía total. Y lo rechazaste, dijo Antonio, no como pregunta, sino como afirmación. Esbozó una sonrisa. Nuestro Marcos nunca fue muy previsor. Debería haberlo ofrecido antes, no cuando la casa ya se estaba incendiando. Vamos, te muestro tu oficina. Las oficinas de Alphaville eran más pequeñas que las de Buildinvest, pero mucho más acogedoras, paredes claras, muebles cómodos, plantas en cada rincón. El personal era joven y enérgico, pero sin ese entusiasmo forzado que Marcos siempre exigía. Aquí, dijo Antonio, abriendo una puerta en una esquina con ventanas panorámicas, este es tu dominio ahora. Una placa nueva relucía en la puerta, Enrica Espeso, directora comercial. ¿Directora comercial? Lo miré, sorprendida. Pero habíamos acordado jefa de ventas. Lo pensé mejor y decidí que tu experiencia y contactos merecen más, dijo sin rodeos. El salario lo refleja. Y sí, autonomía total, de verdad, no de palabra. Entré y pasé la mano por la superficie lisa del escritorio. Una computadora, un organizador y un florero con flores silvestres, mis favoritas, ya estaban en su lugar. Gracias por confiar en mí, dije en voz baja. Gracias por aceptar unirte, respondió Antonio con la misma sencillez. Llevo 3 años intentando ficharte. Cuando te instales, pasa por mi despacho, te presentaré al equipo. La reunión es a las 4. Me dejó sola. Caminé hasta la ventana y miré la ciudad nevada desde lo alto. Mi teléfono vibró, era Karen. ¿Y entonces? ¿Cómo estás? Marcos sigue echando humo. Pilar está llorando en el baño. Todo el departamento habla de ti. Sonreí. Todo va genial. Ahora soy directora comercial. Karen respondió con una avalancha de emojis de aplausos. Siempre supe que lo lograrías. Nos vemos el fin de semana,
tienes que contarme todo. Por supuesto. Me recosté en la silla y cerré los ojos, una calma profunda se instaló en mi interior. La nieve caía suavemente tras la ventana, y desde la recepción se escuchaban voces y risas suaves. Una nueva vida, un nuevo capítulo, y prometía ser mucho más emocionante que el anterior. Eran poco más de las 3. Aún faltaba para la reunión, así que decidí explorar. La nueva oficina era casi el doble de grande que mi antiguo cubículo. En vez de muros opresivos, había divisiones de vidrio. Mobiliario de madera clara y estilo minimalista. Una silla de cuero que daba soporte, no la sensación de hundirse. Sobre el escritorio, el modelo más reciente de portátil, nada que ver con las reliquias que Buildinvest repartía cada década en nombre de la optimización presupuestaria. Al abrir los cajones, encontré papelería ordenada, una agenda corporativa y una caja de bombones artesanales. Adjunta, una nota. Bienvenida al equipo. La familia Alphaville. Ese pequeño gesto me conmovió más de lo que esperaba. En Buildinvest, ni en mi cumpleaños recibí más que un ramo genérico encargado por la secretaria a nombre de Marcos. Pero aquí, bombones de cereza, mis favoritos. ¿Cómo lo sabían? Llamaron a la puerta. Una joven con una melena ordenada en un corte bob apareció en la puerta. ¿Enrica? Soy Sarah Pavo, tu asistente personal. Me tendió la mano. Antonio me pidió que te mostrara las instalaciones y te presentara al equipo. Encantada, Sarah. Le estreché la mano. ¿Asistente personal? Ni siquiera Marcos tenía una. Y dime simplemente Enrica. De acuerdo. Sonrió. ¿Por dónde empezamos? ¿El equipo de ventas? Están especialmente entusiasmados por conocerte. Salimos de la oficina. Alphaville ocupaba medio piso y estaba diseñado como un espacio abierto con salas de reuniones separadas. Nada de largos pasillos ni puertas cerradas como en Buildinvest, todo era transparente, literal y figuradamente. El departamento de ventas estaba en el centro, 10 puestos de trabajo, cada uno con su ordenador y auriculares. Al entrar, los empleados se pusieron de pie. Todos, ella es Enrica Espeso, nuestra nueva directora comercial. Anunció Sarah. Hola. Recorrí sus rostros con la mirada. En su mayoría jóvenes, pero también había algunos empleados mayores. Un gusto conocerlos. Espero trabajar con todos ustedes. Hemos oído hablar mucho de tus logros en Buildinvest, dijo un hombre alto, de unos 40 años. Soy Manuel, jefe del departamento, o más bien lo era, antes de que llegaras. Sonrió con calidez. Espero que trabajemos muy bien juntos, Manuel. Le tendí la mano. Y no he venido a desplazar a nadie. Al contrario, estaré encantada de contar con tu experiencia. Fantástico. Me estrechó la mano con entusiasmo. Justo estamos cerrando el plan trimestral. ¿Quieres echarle un vistazo? Con gusto, pero más tarde. Me gustaría conocer al equipo completo primero. Sarah continuó el recorrido. Visitamos marketing, contabilidad, legal y soporte. En todos los departamentos me recibieron con interés y amabilidad. Nada de miedo, ni tensión frente a la dirección, algo a lo que ya me había acostumbrado en Buildinvest. Y aquí está nuestro orgullo. Sarah abrió una puerta amplia. La sala de descanso. No podía creer lo que veía. En Buildinvest, la supuesta sala de descanso era poco más que un armario con un sofá destartalado, un dispensador de agua roto y un botiquín siempre vacío. Aquí era un verdadero espacio para relajarse, sofás mullidos, una consola de videojuegos, estanterías con libros, una cafetera, un refrigerador lleno de bebidas, hasta una silla de masajes. Antonio cree que los empleados descansados trabajan mejor, explicó Sarah con orgullo. Incluso tenemos hora de descanso, de 1 a 2 de la tarde se puede dormir en las cápsulas.
Señaló unas cápsulas futuristas en la esquina. Impresionante. Admití sinceramente. En Buildinvest, podías ser despedido por echarte una siesta. Aquí multamos a la gente que hace horas extra. Rió Sarah. Antonio dice que si alguien siempre se queda hasta tarde, es porque está sobrecargado o es desorganizado. Era tan distinto de la filosofía de Marcos, donde quedarse hasta tarde era una muestra de lealtad, que no pude evitar sacudir la cabeza. No puedo creer que este sea el mismo Antonio que trabajaba con nosotros en Buildinvest, dije. Era, digamos, apasionado. Y aún lo es. Rió Sarah. Pero ahora canaliza esa energía de forma productiva. Dice que una empresa es un organismo vivo, y que la salud de cada célula afecta al sistema entero. Regresamos a mi oficina y Sarah me ayudó a configurar la computadora. Resultó que Alphabuild usaba un sistema CRM de última generación, algo que en Buildinvest solo podía soñar, base de datos completa de clientes, historial de contacto, generación automática de informes, todo al alcance de un clic. A las 5 tenemos una reunión sobre los proyectos en curso, dijo Sarah antes de irse. Pero ahora mismo hay una llamada para ti en recepción. Alguien llamado Gabriel quiere hablar contigo. Levanté las cejas. ¿De verdad el viejo estaba considerando romper su contrato con Buildinvest tan pronto, a pesar de mi consejo? Pásamelo, asentí. Enrica. La voz rasposa de Gabriel sonaba inusualmente animada. ¿Ya te instalaste? Sí, Gabriel, recién comenzando. Excelente. Escucha, ese es jefe tuyo, ¿cómo se llamaba? ¿Marcos? Me acaba de llamar. ¿Sabes lo que me ofreció? Un 20% de descuento en todo el proyecto. ¿Puedes creerlo? 5 años negándose a hacer una sola concesión y ahora esto. No pude evitar sonreír. Marcos jamás ofrecía descuentos. Su frase favorita siempre fue, los productos buenos no son baratos. Parece que de verdad tiene miedo de perderte como cliente. Le dije sin rodeos, demasiado tarde, amigo. En cuanto termine el contrato, traslado todo a tu equipo, el centro comercial y todos los demás proyectos. Pero te aconsejé esperar a que el contrato expirara, le recordé con suavidad. Y lo haré, rió. Pero, ¿para qué dejar que él lo sepa? Que sude un poco. Ah, y escucha esto, hasta se disculpó por haberte despedido. No me despidieron, Gabriel. Renuncié. Bueno, él me dijo que fue todo un malentendido, y que están desesperados por recuperarte. Dijo que te ofrecieron un título elegante, conductora comercial o algo así. Directora, corregí, conteniendo la risa. Eso. En fin, le dije que lo pensaría. Que baile un poco. Y también le advertí que si oigo una sola palabra mala sobre ti de esa empresa, corto todo de inmediato, díselo a tu nuevo jefe. Sabes que tengo más de un proyecto entre manos. Gracias, Gabriel, dije, sinceramente conmovida. Querida, su voz adquirió un tono cálido y paternal, los negocios se basan en la confianza, y yo nunca confié en tu Marcos. Solo trabajaba con ellos porque tú estabas ahí. Pensé, si alguien como tú sigue aguantando, quizá la empresa no está del todo perdida. Pero ahora, hizo una pausa significativa. En fin, dile a Antonio que el viejo Gabriel no ha olvidado como una vez dijo la verdad sobre un proyecto mal hecho y no se echó atrás con Marcos. Respeto a la gente así. Para las 4 en punto, ya había revisado los documentos clave que Manuel me había enviado y tenía un panorama general de las operaciones de la empresa. Alphabuild era joven pero de rápido crecimiento, 3 grandes proyectos en curso, 5 en negociación y una docena en preparación. Estructura clara, finanzas transparentes y, lo que más me impresionó, una política de atención al cliente basada en la honestidad y la apertura. A las 3:45, Antonio asomó la cabeza en mi oficina. ¿Cómo vas? ¿Alguna pregunta?
Todavía ubicándome, sonreí. Pero debo admitirlo, llevas todo muy bien organizado. Me corrigió. Ahora eres parte del equipo. Vamos a la reunión. La sala de conferencias estaba equipada con tecnología de punta, una pantalla del tamaño de una pared, sillas ergonómicas, sistema de videoconferencia para empleados remotos. Alrededor de la mesa ovalada estaban sentados unos 10 jefes de departamento. Todos se pusieron de pie cuando entré. Compañeros, comenzó Antonio, ella es nuestra nueva directora comercial, Enrica. Creo que la mayoría ya la ha conocido, pero para quienes no, Enrica es una profesional de primer nivel con amplia experiencia. Su misión es elevar nuestra estrategia de ventas y expandir nuestra base de clientes. Sentí que se me sonrojaban las mejillas. En Beldenvest, Marcos jamás elogiaba a nadie en público, por miedo a que se le subiera a la cabeza. Gracias por la cálida bienvenida, dije, mirando a todos a los ojos. Haré todo lo posible por ganarme su confianza. Y, por favor, no duden en señalarme errores o compartir ideas, soy nueva aquí y tengo mucho por aprender. Antonio asintió con aprobación y pasó a la agenda. La reunión fue sorprendentemente eficiente, sin relleno, solo temas claros y acciones concretas. Cada jefe dio actualizaciones concisas, nadie intentó echar culpas ni esconder problemas, muy distinto a la cultura de cubrirse la espalda a la que estaba acostumbrada. Ahora, hablemos de estrategia para el próximo trimestre, dijo Antonio, mostrando un gráfico en la pantalla. Como ven, superamos objetivos en 2 de 3 áreas. La tercera, construcción industrial, va rezagada. Necesitamos nuevos enfoques. Se volvió hacia mí. Enrica, ¿tienes experiencia con proyectos industriales? Sí, gestioné 3 en Buildinvest, asentí. Uno de ellos fue la renovación de la planta de Steel Core Industries. Creo que ahora están planeando una segunda fase. ¿Steel Core Industries? Los ojos de Antonio se abrieron con asombro. Ese es uno de los proyectos más grandes del sector. Exacto, sonreí. Negocié personalmente con su directiva. La sala quedó en silencio por un momento. Luego, Manuel soltó un leve silbido de admiración. Con razón Marcos estaba dispuesto a todo para retenerte. Y no solo por eso, dije, abriendo mi portátil. Tengo algunas ideas sobre nuestra estrategia en el sector industrial, si me permiten. Antonio me hizo una seña para que continuara. Mostré una presentación que había preparado en la última hora. Ahora mismo hay una tendencia clara, la modernización de instalaciones industriales. Muchas fábricas tienen entre 40 y 50 años. Su equipamiento está obsoleto, los edificios necesitan renovación, pero detener por completo la producción supondría grandes pérdidas. Propongo desarrollar una oferta especial, reconstrucción por fases, sin interrumpir las líneas de producción principales. Mientras hablaba, los rostros alrededor de la mesa se animaban. Llovían preguntas, se compartían ideas. Nadie miraba el reloj ni bostezaba a escondidas, nada que ver con las reuniones interminables de Buildinvest. Todos estaban comprometidos. Excelente idea, concluyó Antonio al terminar. Forma un grupo de trabajo y presentad un plan detallado para el final de la semana. El presupuesto ya está aprobado. No podía creer lo que oía. En Beldenvest, incluso la iniciativa más simple podía tardar semanas o meses en aprobarse. Capas y capas de firmas, validaciones, bloqueos burocráticos. Aquí, decisiones al instante. Confianza total. Después de la reunión, varios colegas se acercaron para hablar del proyecto. Su entusiasmo era contagioso. En Beldenvest, las ideas nuevas se miraban con recelo, ¿para qué cambiar algo si todavía funciona? Aquí, la innovación era bienvenida. Una vez que todos se marcharon, solo quedamos Antonio y yo en la sala de conferencias. ¿Sabes?, dijo, recostándose en la silla.
Pasé 3 años intentando sacarte de Buildinvest. Veía tu potencial, pero nunca dabas el paso. ¿Qué cambió? Me di cuenta de que merecía algo mejor, respondí simplemente. Y de que la lealtad debe ser recíproca. Él asintió, comprensivo. Realmente impresionaste al equipo. Todos están entusiasmados por trabajar contigo. Yo también estoy impresionada, admití. Tu enfoque de liderazgo es refrescante. Nuestro enfoque, me corrigió con una sonrisa. Y sí, experimenté mucho hasta encontrar un modelo que funcionara. ¿Recuerdas cómo era en Buildinvest? Impulsivo. Impaciente. Pero con principios, añadí. Fuiste el único que se atrevió a decirle a Marcos la verdad sobre aquellos materiales defectuosos. Y lo pagué caro, rió. Pero honestamente, fue lo mejor que me pudo haber pasado. De lo contrario, seguiría a su sombra, obedeciendo órdenes y matando mis propias ideas. Asentí, pensativa. Quizás salir de Buildinvest también sería lo mejor que me había pasado, un nuevo comienzo. ¿Tienes planes esta noche? Preguntó de pronto Antonio. No, dije, sorprendida por el cambio de tema. Perfecto. Vamos a celebrar tu primer día. Reservé una mesa a las 7. También podemos discutir la estrategia industrial durante la cena. En cualquier otra situación, habría estado alerta. A Marcos también le gustaba invitar a empleadas a cenas de negocios que terminaban con propuestas que no tenían nada de profesionales. Pero en la expresión de Antonio solo había respeto sincero. Encantada, sonreí. Solo pasaré por casa para cambiarme. Por supuesto, asintió. ¿Paso por ti a las 6:30? Al salir de la oficina de Alphaville al final del día, me sorprendí al darme cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente feliz. No solo satisfecha por un trabajo bien hecho, feliz. Una cena con Antonio me esperaba. Nuevos proyectos. Nuevas oportunidades. Una nueva vida en la que se me valoraba no por mi apariencia ni mi edad, sino por mi experiencia y conocimiento. Y, de algún modo, lo supe con certeza, esto era solo el comienzo. Las 2 semanas siguientes pasaron volando. Me sumergí de lleno en el trabajo, conociendo clientes, revisando proyectos, elaborando planes. Antonio me dio total libertad, y fue estimulante. Por primera vez en años, no solo ejecutaba órdenes, estaba realizando mi potencial. Intenté no pensar en Buildinvest. La nueva vida requería toda mi atención. Por eso me sorprendió tanto cuando Karen me llamó un viernes por la tarde. Enrica, no vas a creer lo que está pasando. Exclamó sin siquiera saludar. Tenía que contártelo. ¿Qué pasó? Sonreí, imaginando a Karen, normalmente tan compuesta en el trabajo, agitándose de emoción. Gabriel canceló el contrato. Marcos está perdiendo la cabeza. ¿Puedes creerlo? Ayer iban a firmar el anexo y Gabriel simplemente no apareció. En cambio, envió una notificación formal de rescisión, alegando un incumplimiento grave del contrato. Fruncí el ceño. Pero le dije que esperara a que terminara el contrato. Exacto. Resopló Karen. ¿Pero tú crees que Marcos se ocupó del asunto? ¿Adivina qué pasó? Pilar metió la pata. Fue al sitio con los documentos que tú habías dejado, pero ni siquiera se molestó en revisarlos. Y había una condición especial, Gabriel siempre insistía en accesorios alemanes, ¿recuerdas? Pues los nuevos documentos incluían piezas chinas. Por recortes presupuestarios, aparentemente. Cuando Gabriel se dio cuenta del cambio, estalló. Dicen que hasta golpeó la mesa con su bastón. ¡Ay no! Me tapé la cara con la mano. Gabriel era meticuloso con la calidad, yo siempre me aseguré de que solo se usaran los mejores materiales en sus proyectos. ¿Y ahora qué? Marcos está furioso. Le gritó a Pilar tan fuerte que los vidrios temblaban.
Lloró toda la mañana y después pidió la baja por enfermedad. El equipo legal dice que Gabriel tiene todo el derecho, no hay caso. No deberán pagarle penalidades, pero el proyecto de 2 millones se perdió. Sentí una punzada de culpa, ¿debería haberle hecho una entrega más detallada a Pilar? Pero sacudí ese pensamiento. Ya no era mi responsabilidad. Además, dejé toda la documentación necesaria. Y eso no es todo. Continuó Karen, apenas conteniendo la emoción. ¿Recuerdas a Diego Mestre? También se negó a renovar contrato. Dijo que solo quiere trabajar contigo y que ya firmó con Alphaville. ¿Cómo sabes eso? Ni siquiera había tenido tiempo de contactar a Diego. Ay, Enrica, no tienes idea, esto parece una serie de espías. Marcos llamó a Dorian de seguridad y le ordenó monitorear todas las negociaciones de Alphaville. Caro Piotr siempre te apreció, me avisó. ¿En serio? Negué con la cabeza. La paranoia de Marcos había alcanzado un nuevo nivel. Todo está patas arriba. Bajó la voz a un susurro. La mitad del equipo de ventas ya mandó su currículum. Dima definitivamente planea irse contigo, me preguntó por las condiciones laborales allá. Hasta María, la secretaria de Marcos, está buscando otro trabajo. Dice que ya no se soporta, él le grita a todo el mundo. ¿Y Pilar? ¿Cómo lleva el departamento? No lo lleva. Se burló Karen. Resulta que no sabe nada de construcción. Su gran plan de marketing digital fue lanzar una campaña de anuncios en buscadores y se gastó todo el presupuesto trimestral. 0 resultados. Ya sabes que en este sector eso no sirve. Asentí, aunque Karen no podía verme. Tenía razón. En nuestra industria, todo se basaba en relaciones personales, reputación y recomendaciones. Ninguna campaña pagada podía reemplazar la confianza del cliente. Y hay más. La voz de Karen se volvió conspirativa. La oficina central envió auditores, estamos bajo revisión. Al parecer, las finanzas se han desplomado. Han llamado a Marcos 2 veces en las últimas semanas. Eso fue rápido, no pude evitar mi sorpresa. No es solo por ti, claro. Ya había muchos problemas acumulándose, pero tu salida fue la gota que colmó el vaso. La gente ve que el barco se hunde y empieza a buscar salvavidas. Suspiré. A pesar de todo, aún sentía algo por las personas con las que había trabajado 5 años. ¿Sabes qué es lo más extraño? Siguió Karen. Ahora Marco solo habla bien de ti. Enrica es una profesional de primer nivel, una pérdida enorme para la empresa. Como si lo del desastre de la fiesta nunca hubiera pasado. Parece que por fin se dio cuenta. No pude evitar sonreír con ironía. Claro. Vio la luz cuando empezó el incendio. Por cierto, mucha gente te ve como una heroína ahora, como la única que tuvo el valor de enfrentarse a Marcos. Las chicas de contabilidad hasta brindaron por ti el viernes pasado. Eso fue inesperado y genuinamente conmovedor. Nunca imaginé que mi salida tendría tanto impacto. Vamos, Karen, no exageres. Fue solo una cuestión de timing. No lo fue. Insistió. Nos inspiraste a todos. ¿Sabes cuántos años llevamos aguantando los berrinches de Marcos, su arrogancia, su doble moral? Tú nos demostraste que hay otra manera, que no tenemos que soportar humillaciones solo por mantener un trabajo. No supe qué decir. Era extraño darme cuenta de que una decisión personal podía tener tal efecto dominó en los demás. Bueno, ¿y tú qué tal? Cambió de tema Karen. ¿Ya te estás adaptando? Más que eso, sonreí, pensando en las últimas 2 semanas. Nunca pensé que trabajar pudiera traer tanta alegría, sin política, sin burocracia, sin inspecciones constantes. Todos están enfocados en los resultados, no en su ego. ¿Y Antonio como jefe? La voz de Karen se volvió burlona.
Corre el rumor de que hay un romance de oficina. ¿Qué? Casi me atraganté con el té. ¿Quién te dijo eso? Marcos lo dijo en una reunión, que no te fuiste por dinero, sino por motivos personales. Afirmó que tú y Antonio tenían algo desde hace tiempo y que por eso renunciaste. Puse los ojos en blanco. Por supuesto que Marcos no podía simplemente admitir que no supo valorar a una buena empleada. Tenía que inventar un escándalo. Eso es una tontería. Mi relación con Antonio es estrictamente profesional. ¿Pero si salen fuera del trabajo? Insistió Karen. Alguien los vio en un restaurante. Fue una cena de negocios, repliqué, ya irritada, para hablar de estrategia y del plan de acción. Está bien, no te enojes. Rió Karen. Solo te estaba molestando. Aún así, Antonio es todo un partido, exitoso, elegante, sin vicios y soltero. Karen. Ya me callo. Volvió a reír. Pero si pasa algo, me alegraré muchísimo por ti. Te mereces ser feliz en todas las áreas de tu vida. Charlamos un rato más y prometí verla el fin de semana. Después de la llamada, me quedé mirando por la ventana de mi nueva oficina. Las noticias de Buildinvest me dejaban sentimientos encontrados. Por un lado, una sensación de reivindicación al ver a Marcos cosechar lo que había sembrado. Por otro, compasión por el equipo, ahora atrapado en el caos. Estaba absorta en mis pensamientos cuando Antonio entró sin llamar, con una gran sonrisa. Enrica, tengo una noticia fantástica. Dijo. Ganamos la licitación para la renovación de Steelcore Industries. Le ganamos a 3 competidores, incluida tu antigua empresa. ¿En serio? Me levanté del escritorio. ¿Pero cómo? Marcos estaba convencido de que ese contrato era suyo. Pues no debería haber dejado escapar a la gente valiosa. Dijo Antonio con una sonrisa pícara. Los representantes de Steelcore preguntaron directamente si era cierto que ahora trabajabas con nosotros. Cuando lo confirmé, dijeron que eso fue lo que inclinó la balanza. Dejaste una impresión duradera en el proyecto anterior. No pude evitar sonreír. Ese había sido mi primer gran proyecto en Buildinvest y le había entregado el alma, literalmente pasé noches en el sitio, supervisando cada detalle. Me alegra verte contenta, dijo Antonio, sentándose en el borde de mi escritorio. Me preocupaba que te afectara, por tus excompañeros. Es un poco extraño, admití. Le dediqué 5 años a esa empresa. Pero esto es negocio, nada personal. Exacto. Asintió. Por cierto, Marcos me llamó hoy. Levanté las cejas. ¿Y qué quería? Adivina. Antonio sonrió. Primero, me amenazó con acciones legales por robarle personal. Luego intentó sugerir que resolviéramos las cosas como caballeros, dividiendo a los clientes. Y al final, empezó a preguntar cuánto te pago, insinuando que está dispuesto a superar cualquier oferta. ¿Y qué le dijiste? Que eres una mujer adulta que sabe lo que vale y elige dónde y con quién trabajar. Que no se trata del dinero, sino del ambiente laboral y de cómo se trata a las personas. Le sonreí con gratitud. Eso era exactamente lo que yo había intentado explicarle a Marcos, pero él nunca lo entendió. Y lo mejor, continuó Antonio, es que, de pronto, empezó a quejarse de que todo se le está desmoronando. Que los clientes se van y que podría perder su puesto. ¿Te imaginas? Marcos, el símbolo de la arrogancia, desahogándose con un competidor. Ni siquiera supe cómo reaccionar. Está desesperado, dije pensativa. Karen me llamó hace poco. Me contó lo que pasa, Gabriel canceló el contrato, Aptandilov no renovó y el departamento de ventas está prácticamente paralizado. ¿Y qué? ¿Quieres que me sienta culpable por contratar a su mejor empleada? Antonio levantó las manos. Lo siento, pero esto es negocio. Él fue quien no te valoró.
Totalmente de acuerdo. Asentí. Es solo extraño ver cómo todo se derrumbó tan rápido, como si el sistema entero colapsará sin mí. Y colapsó, dijo Antonio con seriedad. Hay personas que se convierten en el pilar de una empresa. Puede que no ocupen el cargo más alto, pero son las que sostienen todo. Todos saben a quién acudir cuando hay un problema, quien nunca falla. Esas personas son irreemplazables, por mucho que digan lo contrario. Tú eras esa persona en Buildinvest y Marcos lo entendió demasiado tarde. Había una amarga verdad en sus palabras. ¿Cuántas veces me había quedado hasta tarde arreglando errores ajenos? ¿Cuántas veces asumí la responsabilidad por fallos que no eran míos? ¿Cuántas veces protegía la dirección de la furia de los clientes? Quizá las cosas se arreglen para ellos, dije, más por cortesía que por convicción. Lo dudo, negó Antonio con la cabeza. Por lo que me dicen, Marcos ya perdió la confianza tanto del consejo como de su equipo. Está acabado, es solo cuestión de tiempo. Mi teléfono sonó. Sara me informó que había llegado un representante de Steelcore Industries para firmar el contrato. Ya voy, dije, girándome hacia Antonio. ¿El deber llama? Exacto. Él sonrió. La vida sigue, Enrica. Y tenemos grandes planes por delante y los vamos a cumplir, juntos. Mientras bajaba a la sala de reuniones, no pude evitar pensar en lo irónica que podía ser la vida. Apenas 2 semanas atrás, estaba dispuesta a suplicar a Marcos por una promoción, feliz con cualquier gesto de reconocimiento. Hoy, era directora comercial en una empresa exitosa, gestionando contratos millonarios, mientras mi antiguo jefe llamaba a mi nuevo jefe, tratando de averiguar cuánto debía ofrecer para recuperarme. La vida es verdaderamente impredecible. A veces, todo lo que se necesita es un paso audaz hacia lo desconocido, y todo cambia para mejor. En la sala de reuniones, me recibió Rufino Cancio, director técnico de Steelcore Industries. Un hombre corpulento de unos 60 años, con un bigote espeso y la mirada aguda de un ingeniero de la vieja escuela. Enrica, dijo, levantándose para saludarme. Qué gusto verte en tu nuevo rol. En cuanto supe que te uniste a Alphabuild, le dije a mi equipo, cambiamos de contratista. Trabajar contigo es un placer, siempre directa, sin adornos inútiles. Le estreché la mano fuerte y callosa. Gracias por la confianza, Rufino. Haremos todo lo posible por merecerla. No tengo duda. Me guiñó un ojo. ¿Y cómo va Marcos? ¿Tuvo su berrinche cuando te fuiste? Hubo momentos, respondí diplomáticamente. Me lo imagino, bufó. Es un personaje. Bueno, frotó sus manos, ¿vamos al grano? ¿Tienes el contrato listo? Abrí la carpeta que había preparado con esmero. Durante la siguiente hora, discutimos los detalles del proyecto, presupuestos, cronogramas. Rufino hizo preguntas técnicas precisas y yo respondí con total seguridad, demostrando claramente mi experiencia. Al final, asintió con aprobación. Definitivamente tomamos la decisión correcta. Es mucho más fácil trabajar con alguien que sabe lo que hace. Tras firmar el contrato y marcharse, satisfecho, me quedé sentada un momento en la sala vacía. Una profunda sensación de plenitud me invadió. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Las piezas, por fin, habían encajado. Y aunque mi salida haya sido un desastre para Buildinvest, para mí marcó el comienzo de un capítulo mucho más feliz. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número desconocido. ¿Enrique Espeso? Una voz masculina, cautelosa, sonó al otro lado. Sí, soy yo. Me llamo Paolo. Soy miembro del Consejo de Administración de Buildinvest. Necesitamos reunirnos, es muy importante. Fruncí el ceño, sorprendida. El consejo jamás se comunicaba directamente con el personal común, siempre lo hacía a través de Marcos. ¿Qué estaría pasando?
¿Sobre qué se trata? Prefiero discutirlo en persona. Digamos que la empresa está en una encrucijada y necesitamos tu consejo. El misterio creció. Acepté reunirme en un lugar neutral, un restaurante no muy lejos de la oficina. Fuera lo que fuera que Paolo quisiera decir, prometía ser interesante. El restaurante me recibió con luces suaves y un ambiente de otro tiempo. Un portero uniformado me abrió la puerta y un maitre me condujo a una mesa reservada. Llegué 10 minutos antes, una costumbre arraigada tras años de reuniones profesionales. Paolo no me hizo esperar mucho, un hombre alto, canoso, impecablemente vestido, con una mirada serena y evaluadora. Lo reconocí solo por los retratos colgados en los pasillos de la sede de Buildinvest. El consejo casi nunca se dignaba a tratar con empleados rasos. Enrica, dijo, estrechándome la mano con firmeza. Gracias por aceptar reunirte, especialmente dadas las circunstancias de tu salida. La curiosidad me puede, sonreí. Para ser sincera, me sorprendió su llamada. Hicimos el pedido, y mientras el camarero llenaba nuestras copas, Paolo me observó con detenimiento, como evaluando. Finalmente, cuando quedamos solos, habló. Seré directo. Buildinvest está pasando por un momento difícil. En las últimas 2 semanas, hemos perdido 3 contratos importantes, incluido el de Steelcore Industries. Felicitaciones, por cierto, añadió con una leve sonrisa. Me dicen que Alphaville ganó esa licitación en gran parte gracias a ti. Negocios son negocios, respondí encogiéndome de hombros y dando un sorbo a mi vino. Exactamente, asintió. Y ahora mismo, nuestros negocios están tambaleando. El consejo convocó una sesión de emergencia. Analizamos la situación y concluimos que tu salida fue el detonante de una crisis que llevaba tiempo gestándose. Solo era jefa de ventas, o lo era, corregí. Eras mucho más que eso, Enrica, dijo con seriedad. Ahora está claro. Los clientes te valoraban, tus colegas te respetaban. Eras el pegamento que mantenía unido todo el sistema. Por desgracia, Marcos no lo reconoció a tiempo. Lo miré en silencio, esperando. Paolo dio un sorbo a su vino y continuó. Ayer, el consejo votó por destituir a Marcos como director general de Buildinvest. Casi me atraganté. ¿En serio? Fue lo único que logré decir. Sí, asintió. Demasiados errores, demasiadas pérdidas, tanto de reputación como financieras. Entiendo que esto pueda parecer justicia tardía, pero te aseguro que la decisión no fue personal. Fue estrictamente empresarial. Lo entiendo, dije, aunque por dentro sentí una inesperada satisfacción. No era orgullo, solo la sensación de que la vida, eventualmente, pone las cosas en su sitio. Y nos gustaría ofrecerte su puesto. Ahí sí que me atraganté de verdad. Tras un momento, aclaré la garganta y lo miré, intentando averiguar si estaba bromeando. ¿Habla en serio? Completamente, respondió, sacando una carpeta de su maletín. Esta es nuestra propuesta preliminar, responsabilidades, salario, bonos, paquete de beneficios. Todo es negociable, por supuesto. Pero te adelanto que estamos dispuestos a ofrecer condiciones considerablemente mejores que las de Alphaville. Tomé la carpeta sin abrirla. Mi mente era un caos. CEO de Buildinvest, un cargo que nunca soñé, que jamás imaginé alcanzar, especialmente bajo la sombra de Marcos. No sé qué decir, admití. No digas nada todavía, dijo Paolo con suavidad. Revisa la propuesta, tómate tu tiempo. Sabemos que fuimos injustos contigo, y esto es nuestro intento de enmendarlo. Buildinvest es una empresa con 20 años de historia, fuerte presencia en el mercado y un enorme potencial. Sí, estamos en crisis, pero con el liderazgo adecuado. No terminó la frase, pero el mensaje era claro, querían que yo sacara a la empresa del pozo, que volviera y lo arreglara todo. ¿Y Marcos? Pregunté.
¿Él sabe de esta oferta? Una sombra cruzó el rostro de Paolo. No. Será informado oficialmente de su destitución mañana. Pero quisiera que nuestra conversación se mantuviera confidencial hasta que tomes una decisión. Asentí, acariciando inconscientemente la carpeta con los dedos. Mis pensamientos estaban enredados. Hace unas semanas habría aceptado esta oportunidad sin pensarlo. Pero ahora. Necesito tiempo para pensarlo, dije al fin. Y tengo que hablar con mi empleador actual. No puedo simplemente marcharme de Alphaville. Antonio creyó en mí, me dio una oportunidad. Por supuesto, asintió Paolo, comprensivo. Los negocios exigen integridad. Podemos esperar tu decisión hasta el lunes. Si es un sí, te presentaremos oficialmente al equipo el martes. El resto de la cena lo dedicamos a discutir la situación de la empresa, clientes, proyectos. Hice preguntas directas y Paolo respondió con honestidad, sin endulzar nada. La crisis era más profunda de lo que imaginaba. En un momento, me sorprendí mentalmente resolviendo los problemas de Build Invest como si ya estuviera al mando. Al despedirnos fuera del restaurante, volvió a estrechar mi mano. Realmente espero una respuesta positiva, Enrica. El equipo estaría feliz de tenerte de vuelta. Te llamaré el lunes, prometí. Durante todo el camino a casa, no pude quitarme de encima la extraña sensación de que nada de esto era real. Los eventos de las últimas semanas parecían sacados de una novela o una película. Una empleada común, humillada en una fiesta corporativa, se volvía tan valiosa que dos empresas competían por ella, ofreciéndole puestos de liderazgo y sueldos impresionantes. En casa, abrí la carpeta que me había dado Paolo. Los números me hicieron silbar. El salario propuesto era 3 veces lo que ganaba como jefa de ventas en Build Invest y 1,5 veces más que mi salario actual en Alphaville. Además, bonos, opciones sobre acciones, coche de empresa, seguro médico ampliado. La tentación era real, volver al lugar que había dejado, con la frente en alto, esta vez como CEO. Ocupar la oficina de Marcos. Finalmente arreglar todo lo que él había echado a perder con su mala gestión. Pero algo me frenaba. Pensé en esos 5 años en Build Invest, las emergencias constantes, la política interna, los juegos sucios. El ambiente, tenso, ansioso, tóxico. Esa cultura empresarial había sido moldeada durante años por Marcos. No cambiaría mágicamente solo porque otra persona ocupara su lugar. Luego pensé en Alphaville. Los muros de cristal en lugar de pasillos sofocantes. El equipo que me recibió con los brazos abiertos. La confianza que Antonio depositó en mí desde el primer día. El entorno sano donde trabajar se sentía como construir, no como resistir. Cerré la carpeta y la dejé a un lado. En el fondo, creo que mi decisión ya estaba tomada. Pero quería dormir sobre ello, reflexionar el fin de semana antes de dar una respuesta definitiva. El lunes llegué a Alphaville más temprano de lo habitual. Necesitaba hablar con Antonio antes de que empezara oficialmente la jornada. Ya estaba en la oficina, la luz brillaba desde su despacho. ¿Puedo pasar? Toqué la puerta entreabierta. ¿Enrica? Levantó la vista de unos papeles. Pasa. Llegaste temprano hoy. Tenemos que hablar, me senté frente a él. El viernes, un miembro del consejo de Build Invest me contactó. Están destituyendo a Marcos y me ofrecieron el puesto de CEO. Antonio se recostó en su silla, con expresión inescrutable. Ya veo. ¿Y has tomado una decisión? Quise hablar contigo primero, dije con honestidad. Es una oferta seria, y no quería decidir sin antes conversar contigo. Eres una adulta, Enrica, dijo con un encogimiento de hombros, pero pude ver la tensión en su mandíbula. Por supuesto, la decisión es tuya. Si sientes que convertirte en la CEO de Build Invest es un paso adelante, lo entenderé. No podemos ofrecerte un cargo comparable,
ya tenemos una directora general, añadió con una leve sonrisa. Pero si se trata de dinero, podemos revisar tus condiciones. No se trata de dinero, negué con la cabeza. Nunca lo fue. Se trata de realización personal, de hacer un trabajo significativo, del impacto que uno deja atrás. Me observó atentamente, esperando. Rechacé su oferta, dije al fin. Llamé a Paolo esta mañana y le dije que me quedo en Alphaville. Antonio exhaló y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. No puedo negar que me siento aliviado, sonrió, esta vez con sinceridad. ¿Pero por qué? Es una oportunidad enorme, CEO de una empresa importante. Es lo que muchos solo sueñan con alcanzar. Lo pensé mucho, dije, recostándome. Puse en la balanza todos los pros y los contras. Y me di cuenta de que no quiero volver a ese entorno. No quiero gastar mi energía arreglando una cultura corporativa podrida, limpiando el desastre de otro, luchando todo el tiempo contra mentalidades estancadas. ¿Alguna vez fui realmente feliz en Build Invest durante esos 5 años? No. Pero aquí, estas 3 semanas en Alpha Build, me despierto con ganas de venir a trabajar. Me voy cada día con una sensación de logro, no con la carga de sentir que arrastro un peso que ni siquiera me corresponde. Antonio asintió, comprensivo. Además, continué, ellos no quieren que lidere, quieren que repare. Que recupere a los clientes, que calme al personal, que restablezca el orden. Básicamente, que vuelva a hacer lo que ya hice durante 5 años, pero con un título más elegante y un sueldo más alto. Ya no quiero apagar incendios. Quiero construir, no reparar. Quiero avanzar, no seguir mirando hacia atrás. Una decisión sabia, dijo Antonio con una sonrisa. Aunque admito que estaba preocupado. Eres una pieza clave en este equipo, Enrica. Y no solo por los clientes que trajiste o los contratos que cerraste. Trajiste, ¿cómo decirlo? Energía. Experiencia. Calma. Confianza. Sentí que se me subían los colores. Gracias por confiar en mí, dije con sinceridad. Eso no se compra, por mucho que te ofrezcan. El resto del día transcurrió con el ritmo habitual, reuniones, llamadas, papeleo. Esa tarde, cuando la oficina comenzó a vaciarse, me quedé un poco más para terminar una presentación para la reunión con inversores del día siguiente. De repente, sonó mi teléfono, un número desconocido de Moscú. Enrique Espeso, respondí. Hola, dijo una voz familiar. ¿Marcos? ¿Es un buen momento para hablar? Te escucho, respondí, intentando mantener el tono neutral. Vaciló, y ese simple hecho ya era tan poco común en el siempre seguro de sí mismo Marcos, que me incorporé un poco. Quisiera verte en persona. Es importante. ¿Para qué? Pregunté directamente. Hay algo de lo que tenemos que hablar, respondió de forma evasiva. Puedo ir a tu oficina, o podemos vernos en un lugar neutral, si eso te resulta más cómodo. Pausé. Una parte de mí no quería volver a ver a mi antiguo jefe nunca más. Pero otra parte sentía curiosidad, ¿qué podía ser tan importante? Además, ahora que ya había tomado mi decisión, no había nada que temer. Está bien, dije finalmente. En 1 hora, en la cafetería. Allí estaré, respondió brevemente y colgó. Llegué a la cafetería justo a tiempo. Marcos ya estaba allí, sentado en la misma mesa donde me había reunido con Paolo solo unos días atrás. Curiosa coincidencia. Cuando se levantó para saludarme, casi me faltó el aliento. En solo 3 semanas, Marcos había cambiado casi por completo, sus mejillas estaban hundidas, tenía ojeras marcadas y su cabello, antes perfectamente arreglado, ahora lucía escaso y desordenado. Incluso su traje, siempre impecable, parecía arrugado y descuidado. Enrica, dijo, extendiéndome la mano con desgano. Gracias por aceptar reunirte.
¿Qué pasó, Marcos? Pregunté mientras me sentaba frente a él. ¿No te ves bien? Sí, dijo con una sonrisa amarga. Estas últimas semanas han sido duras. El camarero trajo los menús, pero Marcos lo rechazó con un gesto. Solo café. Un espresso doble. Yo también hice mi pedido. Una vez que el camarero se fue, Marcos se inclinó ligeramente hacia mí. Probablemente ya sabes que fui destituido. Lo sé, respondí con cautela. Lo hicieron oficial esta mañana, dijo, con voz baja, casi un susurro. Frente a todo el personal. ¿Sabes qué fue lo que más dolió? Que nadie parecía lamentarlo. Solo estaban ahí, con la cara vacía, te juro que uno incluso sonrió. Guardé silencio. ¿Qué podía decir? Construí esta empresa durante 20 años, continuó. Desde cero, con mis propias manos. Y ahora me la quitan. El mismo consejo de administración que yo seleccioné, la misma gente que yo traje. Los negocios son los negocios, repetí la frase que él tanto solía usar cuando despedía a alguien. Soltó una risa hueca. Sí. Tienes razón. Yo también solía decir eso. Ahora sé lo que se siente, estar del otro lado. Llegaron nuestras bebidas. Marcos se bebió su espresso de un trago y hizo una mueca. ¿Sabes lo que me dijo Paolo? Me dijo que construí una gran empresa, pero que fui un pésimo líder. Que fallé en retener a mi gente clave y a los clientes. Que creé un ambiente tóxico en el que nadie quería trabajar. Negó con la cabeza. ¿Y lo peor? Creo que tiene razón. Observé atentamente al hombre roto que tenía delante. Ya no quedaba nada del Marcos arrogante y condescendiente. Ahora solo era un hombre cansado, asustado, que había perdido todo lo que le importaba. Enrica, dijo en voz baja, llamándome por mi nombre de pila por primera vez, sin formalidades. Sé que te ofrecieron mi puesto. Levanté las cejas, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Todavía tengo algunos informantes en la empresa, esbozó una débil sonrisa. No te preocupes, no estoy aquí para pedirte que lo rechaces. Al contrario, quiero pedirte que lo aceptes. Ahora sí que me dejó sin palabras. ¿Tú quieres que yo tome tu trabajo? Sí, asintió con sinceridad. Si alguien tiene que sentarse en mi silla, prefiero que seas tú antes que algún MBA engreído que destruya todo lo que construí. Tú conoces la empresa de arriba abajo. Eres leal a los clientes. ¿Te importa la gente? Tú. Se detuvo, buscando las palabras. Eres mejor líder de lo que yo fui jamás. Y mejor persona también. Solo que lo entendí demasiado tarde. No dije nada. No sabía cómo responder a una confesión tan inesperada. Jamás pensé que escucharía a Marcos decir que alguien era mejor que él. La rechacé, dije finalmente. Llamé a Paolo esta mañana y le dije que me quedo en Alphaville. Marcos me miró, visiblemente sorprendido. ¿Pero por qué? Es la oportunidad perfecta. No terminó la frase, pero sabía lo que quería decir. Para vengarme. Para cambiar los papeles. Para sentarme en su silla, con su poder, en su empresa. Precisamente por eso, respondí con calma. No quiero venganza, Marcos. No quiero limpiar el desastre de otro. No quiero pasar la vida intentando demostrar mi valor a quienes nunca lo vieron. En Alphaville, me valoran por quien soy, no por el título que tenga. Me miró largo rato, como si me viera con claridad por primera vez. Y luego dijo en voz baja. Eres más sabia que yo, Enrica. Mucho más sabia. Nos quedamos en silencio. Afuera, había empezado a llover suavemente. Las luces de la tarde moscovita se reflejaban en el pavimento mojado. ¿Qué vas a hacer ahora? Pregunté. Marcos se encogió de hombros. No lo sé. Empezar de nuevo a mi edad,
¿Quién me contrataría con esta reputación? Tal vez me vaya a la dacha a cultivar tomates. Siempre lo soñé, nunca tuve tiempo. Esbozó una leve sonrisa nostálgica. Eres un hombre talentoso, Marcos, dije, sorprendiéndome incluso a mí misma. Construiste una empresa exitosa desde cero. En algún punto simplemente perdiste el rumbo. Olvidaste que los negocios son sobre personas, no sobre capital ni contactos. Asintió lentamente, pensativo. Puede que tengas razón. ¿Sabes? Cuando comencé, tenía un sueño, no solo hacer dinero, sino crear algo significativo. Una empresa en la que la gente quisiera trabajar. Donde todos se sintieran parte de algo más grande. Pero luego llegaron los primeros éxitos, las primeras grandes ganancias, y perdí el foco. Empecé a perseguir números, no personas. No es demasiado tarde para volver a ese sueño, dije con suavidad. Tal vez no en Buildinvest, pero en otro lugar. Me miró sorprendido, y luego asintió lentamente. Tal vez tengas razón. Tal vez. Nos quedamos casi una hora más, hablando sobre la empresa, los proyectos, la gente. Marcos habló de Buildinvest con una calidez y una claridad que jamás le había visto antes. Era como si, al haber perdido la empresa, por fin pudiera ver su verdadero valor, no en cifras ni informes, sino en personas e ideas. Al despedirnos en la puerta del restaurante, me tendió la mano. Gracias, Enrica. Por aceptar verme, por hablar con honestidad y vaciló, por abrirme los ojos, aunque sea un poco tarde. Nunca es tarde para empezar de nuevo, dije, estrechándole la mano. Suerte, Marcos. Y para ti también, asintió. Aunque parece que la suerte ya te ha sonreído. Esa noche llegué tarde a casa. El inusual encuentro con Marcos me dejó un sabor extraño, no de revancha, ni de lástima, sino algo más cercano a la comprensión. El hombre que alguna vez fue el símbolo de todo lo que detestaba en el mundo corporativo, arrogancia, crueldad, hipocresía, se había revelado simplemente como un ser humano, con miedos, defectos y remordimientos. Un hombre que había perdido el rumbo, pero que quizá, solo quizá, ahora estaba empezando a encontrar uno nuevo. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era Antonio. ¿Cómo te fue? Mejor de lo que esperaba, respondí. La vida puso todo en su lugar. Me alegra saberlo. Nos vemos mañana. Sonreí y dejé el teléfono a un lado. De pie junto a la ventana, observé la ciudad iluminada por la noche. En algún lugar, entre esas luces, se alzaba la torre de cristal de Buildinvest, la empresa que alguna vez fue mi segundo hogar. Una empresa de la que me había arrancado con dolor y que ahora observaba con un toque de nostalgia, pero sin arrepentimiento. La vida, efectivamente, había puesto todo en su lugar. The Jar Buildinvest no fue el final, fue el comienzo. El comienzo de un nuevo capítulo en el que, por fin, podía ser yo misma. Sin tener que moldearme para encajar en expectativas ajenas. Sin tener que demostrar mi valor a cada paso. Sin sacrificar mis principios por la ilusión de estabilidad. Un mes después, Karen me llamó con novedades. Buildinvest tenía una nueva CEO, una joven graduada de escuela de negocios con ambiciosos planes de reestructuración. Muchos empleados se habían marchado, reacios a trabajar bajo el nuevo régimen. Marcos, al parecer, realmente se había mudado al campo y ahora construía casas particulares, esta vez para él mismo, no para informes trimestrales. Y Pilar, sorprendentemente, había conseguido trabajo en una importante agencia de marketing, donde finalmente reconocieron y aprovecharon su talento. Y yo estaba exactamente donde debía estar. Alphaville seguía creciendo, ampliando su cuota de mercado cada mes. Antonio y yo nos habíamos convertido en un excelente equipo, su energía y visión se equilibraban perfectamente con mi experiencia y templanza. Los antiguos clientes de Buildinvest llegaban uno a uno,
no por mis contactos, sino por la reputación que habíamos construido juntos como contratista confiable y competente. A veces, al pasar frente al edificio de Building Best, me sorprendía preguntándome, ¿qué habría pasado si aquella noche en la fiesta de empresa hubiese sido distinta? Si Marcos hubiera reconocido mi aporte, ¿me hubiera ascendido, valorado mi trabajo? ¿Seguiría allí, atrapada en un ambiente tóxico, aferrándome a una estabilidad falsa y a una lealtad mal entendida? Jamás habría descubierto de lo que realmente soy capaz. Y cada vez llegaba a la misma conclusión. Lo que pasó fue lo mejor que me pudo haber pasado. A veces necesitamos un empujón duro para salir de nuestra zona de confort, solo para descubrir que la verdadera comodidad está en ser fieles a nosotros mismos y a nuestros valores, no a las expectativas ajenas. A veces necesitamos atravesar la humillación para recuperar la dignidad. A veces hay que perder lo familiar para encontrar lo verdadero. Y, sobre todo, nunca es tarde para empezar de nuevo. Aunque parezca que todos los puentes han ardido, siempre hay otra orilla, otro camino. Solo hay que atreverse a dar el primer paso.